RTP. Ya está con nosotros a esta hora 7:18 de la mañana. Está el abogado Cristian Romero, investigador jurídico, doctor en Derecho Penal, columnista y también conferencista. Vamos a hablar sobre la crisis arancelaria entre Ecuador y Colombia, que puede seguir escalando debido ahora a las declaraciones de Ecuador y Petro en cuanto el hallazgo de un artefacto explosivo. Bienvenido a la mañana en RTP, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, un gusto estar acá nuevamente con ustedes. Y bueno, esta vez analizando un poco lo que ha mencionado el primer mandatario colombiano, ¿no? Desde su cuenta de Twitter, de X, y sobre la supuesta nota de protesta diplomática que va a emitir también. Ahora, para empezar, nada más como está María Fernanda Perrone, abogado. ¿Fue apresurado ese X que se lanza el presidente Petro utilizando incluso el término de guerra? Apresurado digo en el sentido de que no había todavía un informe técnico, de hecho todavía no está. Por supuesto, supremamente apresurado. Los colombianos ya estamos acostumbrados a este tipo de escritos que realiza el presidente muy temprano muchas veces. Muy noche. Siempre vemos, sí, bueno, o Muy muy noche, tarde. sí. Siempre nos levantamos con una noticia de ese tipo, viendo que el presidente coge su cuenta y escribe ciertas cosas y de una vez lanza unas apreciaciones sin tener una base sólida o un sustento sólido de lo que realmente ocurrió. Todavía tú mencionabas, no ha salido el informe y el presidente ya estaba diciendo el tema de una bomba que había sido emitida en territorio colombiano por parte del gobierno ecuatoriano. Entonces, eso en vez de demostrar estos ánimos conciliatorios de querer en serio trabajar para perseguir el crimen transnacional, pues lo que está haciendo es demostrarle al presidente Noboa que lo que quiere es crear una controversia diplomática, básicamente, muy apresurado. Ah, Abogado, en ese sentido, ¿usted considera que este altercado, vamos a llamarlo entre comillas, que surge ahora en la frontera, puede agravar la situación que tenemos actualmente entre Ecuador y Colombia con respecto a esa guerra arancelaria que estamos viviendo? Desafortunadamente sí. Lo que el presidente Noboa llamaba como una tasa de seguridad era porque el presidente Petro no estaba en la misma página. Es decir, el presidente Petro no demostraba interés alguno de querer atacar este flagelo del narcotráfico que los está quejando a ustedes. Desafortunadamente, por parte de acciones que no se están realizando o omisiones, en este caso que no se están realizando del gobierno Petro. Y eso está agravando la crisis de seguridad sin duda alguna en el Ecuador. Nosotros mencionábamos que esto no debía por qué tocar el comercio, pues es un tema que se soluciona de manera diplomática y en trabajo en conjunto por ambos países, pero en este caso se está atacando el comercio y lo que se esperaba es una respuesta del gobierno colombiano en ánimos de querer primero conciliar y segundo colaborar para poder atacar este flagelo del crimen organizado. Pero ahora con esto que realiza el presidente Petro, pues sin duda alguna el gobierno ecuatoriano va a notar que no tiene ningún ánimo de querer colaborar con esta lucha contra el narcotráfico, también contra la minería ilegal, cultivos ilícitos, que sin duda alguna es un flagelo que está perjudicando no solo a los ecuatorianos de la frontera y también pues de más allá, sino también a los colombianos. Y esto es algo, y me permito pues recalcar y me es preciso también traer a colación, es algo que nos está perjudicando a los colombianos de no solo fronterizos, sino también en otras partes del país. Miren el norte del Santander, el Caquetá. Nosotros tenemos esa problemática inmersa en todo el territorio colombiano. Y sin duda alguna el presidente con algo que se conoce acá como la política de paz total, pues había quedado de atacarla directamente, pero no lo está haciendo. Estamos viendo que los índices de inseguridad están aumentando y esto se está extrapolando a otro país. Abogado. Entonces, Abogado, ok. y todo esto, y ahora que usted menciona los índices de seguridad, eh, todo esto llega también en un periodo electoral en Colombia. ¿Cómo se ve esta figura o tal vez ese caballo al cual se le apuesta por el partido de Petro? Hay también ya una candidata o un candidato derechista. ¿Cómo se recoge o esto se compacta dentro de este periodo electoral?
nosotros hacemos un análisis que estas fichas que está moviendo está moviendo el presidente Gustavo Petro son con un enfoque electoral. Vean, este discurso que él lanza no es un discurso nuevo. Yo no sé si ustedes están al tanto de la situación de Colombia, pero nosotros no realizábamos pues este tipo de ataques directos a a los grupos al margen de la ley hace más de 4 años. Ujú. Y este gobierno terminó también realizando bombardeos a los grupos al margen de la ley el año pasado. Pero es los que ellos realizan, eso sí no atacan pues derechos humanos, ¿no? Eso no vulneran derechos humanos. Pero por ejemplo, el argumento que usa ahorita, no, es que hay una grave vulneración de derechos humanos por lo que está realizando el gobierno ecuatoriano. Entonces, lo que está haciendo es otra vez volverse a ganar a sus electores que compran pues este discurso que él da y que es muy famoso, ¿no? Entonces, claro, está jugando otra vez en términos electorales. ¿O por qué ustedes creen que no se había pronunciado nuevamente sobre esta crisis en Ecuador? Abogado, El pero primero, sí, sí, continúe usted. El primero, no había mencionado y ni siquiera había hecho, pues, m- más esfuerzo allá. Eso realmente se solucionaba con una visita diplomática y demostrarle al presidente Noboa que está en la misma página, como mencionaba el presidente Noboa. Pero en este caso no lo hizo y porque ahora sí que vio los resultados que tuvo en las elecciones pasadas, está volviendo otra vez a vender este discurso nuevamente. ahora, abogado, eso suena o sonaría con mucho mayor peso si quien va a la reelección fuera Petro, pero no va a la reelección en Colombia, ya no hay reelección gracias al expresidente Iván Duque. Más bien acá debería importarnos mucho las declaraciones de los candidatos alrededor de la línea de izquierda o tendencia izquierda, como el candidato Cepeda. Si es que pudiera él utilizar ese discurso hoy de Petro, que se lo vincula con elecciones, aunque no exista reelección. Bueno, ese análisis que tú realizas tiene mucho sentido, pero los votantes del candidato Cepeda son de Gustavo De Petro. Petro, así es. Eso es sin duda alguna, eso es innegable. Los votantes del candidato Cepeda son los votantes de Gustavo Petro, porque él mismo también lo ha dicho. Incluso él ha mencionado, oiga, si quieren continuar con ese programa político que nosotros estamos llevando, voten por las listas del pacto histórico, voten por el candidato del pacto histórico. Y acá todos sabemos que el candidato del pacto histórico, y bueno, ellos también lo dicen todo el tiempo, porque para poder continuar con este nuevo, con este nuevo cambio, porque todavía le llaman nuevo cambio, pues tiene que seguir con Iván Cepeda. Entonces esto sin duda alguna le beneficia mucho pues con sus votantes y sobre todo también a ese candidato Cepeda, las acciones que realice el gobierno en esta última instancia, pues van a influir bastante en sus votos. Abogado, en ese sentido, tomando en cuenta lo que usted nos dice del contexto electoral, ¿usted considera que esto también podría formar parte de quizás ponerle presión, al menos por parte de Ecuador, y entre lo poco o mucho que pueda hacer a través de la presión, pero ponerle presión al gobierno de Petro justamente para tratar de alguna u otra forma cambiar ciertas narrativas dentro de ese discurso que él maneja y sobre todo, como usted lo dice, en ese contexto de que tiene un candidato que puede seguir la línea, buscar de alguna forma quizás influir entre comillas, porque poco creo que se puede hacer a través de narrativas, pero al menos influir dentro justamente de esa narrativa electoral que maneja? Bueno, si te entendí bien la pregunta, es cómo puede influir o bueno, qué presión se da directamente de Desde este suceso Ecuador que está hacia lo que desde está Ecuador. pasando el gobierno de Petro, como por ejemplo el tema de la guerra arancelaria, que responde quizás a Ah, una ok. tasa de seguridad, sí, en teoría eso es lo que dice nuestro presidente, pero Ujú. pueden existir más cosas del fondo y una de esas cosas es justamente poner presión a esa narrativa política allá en Colombia. Bueno, yo creo que no puede influir de una forma tan directa, pero esto sí le está jugando muy en contra, sin duda alguna. El presidente está forzando estos lazos diplomáticos que tenemos en Latinoamérica. Vean los sucesos que teníamos graves
con Estados Unidos, pero ahora nuevamente, como el presidente entró en otro tono, ahora está visitando Estados Unidos y tratando de apaciguar eso. Pues nosotros creímos que con esa actitud que estaba teniendo nuevamente con los Estados Unidos, pues iba también a tener esa actitud con el presidente de Ecuador. Ahora realmente no sé, esto nos cambia todo el clima político en sentido de que, bueno, ¿cuál es entonces el ánimo conciliatorio y el ánimo diplomático que tiene nuevamente el presidente Petro? Ahora está condenando esto, pues sí lo entendemos directamente, pues porque es el discurso que siempre ha vendido, solo que ya lo había cambiado nuevamente, pues otra vez retorna a él, pero que estén dando una presión directa desde parte del Ecuador para influir en eso, yo no creo que esa sea pues la, la, pues, la manera que que se esté haciendo. No me atrevería a precisar, pues para no caer en imprecisiones. Yo sí creo que pues Estados Unidos está teniendo una influencia gigantesca en Latinoamérica para poder atacar estos grupos al margen de la ley y el flagelo de la droga. Tanto que Petro le Pero dice y le pide ayuda. Abogado, una pregunta y solamente por cuestión de tiempo. Saquemos a Petro del escenario un ratito, si es posible. Saquemos a las elecciones también, si es posible. Y pongamos este escenario. Y digamos que sí, la bomba es del Ecuador. Ya con una visión de país, ¿cuál debería ser la respuesta? Insisto, saque del panorama político a Petro y a su discurso de derechos humanos. bueno, la respuesta sin duda alguna acá tiene que ser diplomática. Ok. Lo que tienen que tratar de hacer acá es dejar de afectar al comercio. Están perjudicando a millones de familias colombianas y ecuatorianas con estas tasas de inseguridad que plantea el presidente Noboa y sobre todo el gobierno Petro con su omisión. Tienen que dejar de afectar al comercio, reunirse, hacer grupos de trabajo y en conjunto atacar el flagelo del narcotráfico. Vea, lo que están haciendo es obligando a la informalidad, están obligando a estas familias a que eludan este tema de impuestos y trabajen otra vez con los grupos al margen de la ley para poder comerciar. Entonces, lo decíamos hace contadas semanas. Oiga, es que cerrar un mercado, ponerle altas barreras de entrada a un mercado es abrir un mercado negro. Y como se está atacando directamente el comercio, pues el impacto está siendo muy perjudicial para las familias fronterizas y sobre todo para los ciudadanos del Ecuador que dependen de este comercio. Abogado, le agradecemos muchísimo por habernos acompañado y haber tratado este tema con nosotros. 7:30 de la mañana, muy amable. Hasta luego, muchas gracias. RTP